Lo llamé David y me ha estado observando. En el último mes más o menos he visto horrores más allá de mi comprensión. Crecí siendo un gran fan del género del terror. Cuando era joven, antes de poder recordar todo con claridad, mi madre nos llevaba a mí y a mi hermano mayor a la biblioteca a conseguir DVDs de los cazafantasmas. Debía tener no menos de 3, tal vez 4 años, pero eso me contaba mi madre. Sé que esto no viene al caso, pero es solo un comentario para decir que no era fácil asustarme durante mi crecimiento, y aún sigue siendo difícil. Nací en Montana el 3 de marzo del 2003, y después de cumplir 4 o 5 años, mi padre tuvo que conseguir otro trabajo ya que la crisis económica había comenzado. No tenía título universitario ni experiencia alguna que se considerara valiosa, así que tomaba lo que pudiera conseguir. Eso nos llevaría a movernos a Sheridan, Wyoming. Sheridan está justo al sur de la frontera de Montana, con un par de miles de personas viviendo ahí. Nos mudamos aquí por los abuelos del lado de mi madre. Ellos habían llegado ahí hace mucho tiempo, criando tanto a mi madre como a mi tío en este pequeño pueblo. Con la ayuda de esa familia, mi padre consiguió un trabajo como cajero en un banco. No era la forma más lucrativa de ganar dinero, pero al menos era una forma de conseguirlo. Y aunque la mudanza a un lugar lejano no me había afectado a mí, mi hermana mayor estaba devastada. Yo no tenía amigos en la escuela. Apenas iba en preescolar. Mi hermana mayor, por otro lado, que había estado en la escuela primaria, lloró durante todo el viaje en coche. Mi hermana menor, nacida 3 años después de mí, ni siquiera sabía lo que estaba pasando. Para mí, todo fue bien por años a pesar de que mi familia no tenía dinero. Tuve toda la experiencia de la vida escolar con cosas como enamorarme de alguna niña, tener actividades extracurriculares y pasar tiempo con amigos. En mis cumpleaños o en Navidad, después de comenzar a comprender la situación financiera de mis padres, intentaba no pedir juguetes caros o cosas en general en un intento de hacer la vida más fácil para mis padres y para no decepcionarme tanto. Los 5 éramos felices. Claro, todos los otros niños de mi edad pensaban que estaba loco, ya que no tenía un teléfono, la única consola que tenía era una Wii, cuando la Wii U ya había salido. Y toda la comida que comíamos era de Great Value o algo similar a las marcas genéricas de Walmart. Yo no era popular, pero en general le caía bien a la gente. Y continuaría disfrutando de esta vida que construí hasta la secundaria, de 6º a 8º grado en Sheridan, cuando ocurrió mi primer encuentro. Recuerdo que era invierno, ya que había nieve por todas partes. La casa que teníamos en Sheridan estaba a poca distancia de mi secundaria. En aquellos días, los niños del vecindario, mi hermana mayor y yo, caminábamos desde y hacia la escuela todos los días. No era raro que uno de nosotros se quedara un poco más tiempo para hablar con algún maestro o irse a hacer algo diferente a algún lado. Todos éramos individuos independientes. De hecho, uno de los niños del vecindario solo llegó a caminar una vez hacia la escuela con nosotros y no volvió a hacerlo de nuevo. Durante el invierno, nuestro grupo lucía como el de los niños de la película Historias de Navidad durante los meses más fríos, quitando el hecho de que nosotros no estábamos siendo perseguidos. Un día me quedé en la escuela un poco más de lo habitual y les dije a los del grupo que se adelantaran. Mi profesora de inglés quería que terminara un proyecto que tenía. Estaba preocupada ya que yo era terrible haciendo tareas. No recuerdo exactamente si lo logré terminar o no, pero probablemente no. Era un poco distraído y normalmente olvidaba todo lo que pasaba en la escuela para cuando llegaba a casa. Al momento en que iba de regreso, el sol ya se había comenzado a poner. No era demasiado inusual, ya que se oscurece alrededor de las 5 durante los meses de invierno. Esto significaba que si tenías actividades extracurriculares a esas horas, casi siempre irías camino a casa al atardecer, algo que no hacía a menudo en aquellos tiempos. No era inquietante ni nada, solo estaba en un horario diferente, pero en el mismo lugar. El cielo nocturno estaba despejado, pero el aire era frío. Mis gafas se empañaban cuando respiraba, tratando de contener el calor que salía de mi boca cubriendo la mitad inferior de mi cara con mi abrigo.
La ruta que tomaba para llegar a casa me llevó a través del Parque Kendrick, un lugar encantador en primavera, verano y otoño, pero aburrido y sin vida en el invierno. Hay un sendero que sube por la colina que divide un bosque pequeño por la mitad. Esto fue antes de que construyeran un sendero mejorado debajo del estacionamiento de la escuela para mantener la colina en su lugar. Esa área boscosa había lucido mucho más vasta cuando era niño de lo que realmente era. Jugábamos ahí a menudo cosas como las escondidas por horas y de forma interminable. En fin, caminaba por ese sendero, cuidando no resbalar en el hielo. Había luces que bordeaban el sendero iluminando la nieve delante de mí. Y, por supuesto, como en una típica película de terror, se escuchó ruido en los árboles. Esa noche fue la primera vez que vi a David. Así es como lo llamé. Así es como todavía lo llamo. David era un hombre alto y sin ropa que me había asustado. No estoy seguro de sus motivos, pero diría que me estaba cazando. No fue hasta que llegué al fondo de la colina que me di la vuelta para verlo. No tenía genitales, gracias a Dios, pero estaba solo ahí de pie en este clima frío, sin ropa, sin pelo, con vapor saliéndole de su boca. Solo lo podía mirar, ver hacia sus ojos oscuros aquellas pupilas que parecían interminables. Todo ese momento se sintió como una eternidad, pero no pudieron haber sido más de 5 minutos antes de que comenzara a correr. Corrí, sollozando, con miedo de darme la vuelta, tropezando de vez en cuando ya que el peso de mi mochila hacía difícil mantener el equilibrio. Llegué a casa esa noche. Ni siquiera estoy seguro de si David siquiera me persiguió. Al chocar contra la puerta principal, mi madre corrió a consolarme rápidamente después de haberme escuchado llorar. No recuerdo mucho después de eso. Según mi hermana mayor, dije algo sobre un hombre desnudo y alto, cuyos ojos no eran normales. Mamá, prácticamente muriéndose de miedo, llamó a la policía, pero no encontraron ni vieron a nadie. Mamá estaba asustada, enojada y confundida. Le contó a papá lo que dije una vez que llegó a casa, y eventualmente incluso mi abuelo se enteró de lo que había pasado. Los dos fueron a buscar junto con la policía sin mucho éxito. El hombre se había ido. Más tarde le conté a mi hermana sobre David. Ella tuvo la idea de darle ese nombre para facilitarme las cosas. No sé si ella me había creído en ese momento. Era escéptica como todos en mi familia, y su reacción fue más de confusión. Después de esa noche, se volvió un poco más cercana a mí. Probablemente pensaba que solo había visto un hombre como mis padres y la policía. Los niños del vecindario habían visto a la policía en mi casa la noche anterior. Nos preguntaron a mi hermana y a mí, pero ninguno de nosotros sabía qué decir. Yo permanecí callado mientras mi hermana hablaba por mí, mintiendo, diciendo que había encontrado un perro perdido o algo así y que la policía solo lo había ido a recoger a nuestra casa. Algo así. No insistieron en saber más. No volví a ver a David en meses, quizá por más de un año. No recuerdo bien. Esos detalles parecen haberse desvanecido con el tiempo. Para ese momento casi había olvidado por completo a David, pero el miedo de mi primera experiencia me siguió incluso después de que el recuerdo había desaparecido. Todavía recuerdo cómo fue mi segundo encuentro con David. Era verano. No sabría decir la hora ni el momento exacto del día en que lo vi, ya que cuando eres un niño el verano pasa tan rápido que pierdes la noción del tiempo. En esta ocasión, alguien más estaba conmigo. Mi amigo Justin. Era como yo, un niño sin ambiciones, con poco dinero y haciendo lo que podía para entretenerse. Los dos íbamos por ahí en nuestras bicicletas baratas, comprando dulces con monedas encontradas en los sofás, viendo televisión, jugando videojuegos, nadando en el río, etc.
Ese día compramos helado. Fuimos a su casa y lo vaciamos en una licuadora para hacer batidos de helado de la marca Great Value. Era un día de verano cualquiera para nosotros. Justin de pronto se aburrió del video de YouTube que se había reproducido automáticamente. Me miró y preguntó: ¿Sabías que tenemos un sótano? No sabía, y estaba intrigado. Justin vivía en una casa donde vivía otra familia arriba de ellos. Por ende, pensé que podría ser posible que una familia estuviera abajo de nosotros si había un sótano. Justin luego preguntó: ¿Quieres bajar y explorar? Por supuesto, dije. Salimos por la puerta trasera y el calor nos golpeó a ambos. La trampilla del sótano estaba justo a la izquierda de la puerta trasera. Justin la abrió y ambos bajamos mientras él me guiaba. No había luz. Supuse que las bombillas que había aquí abajo se habían quemado hace años, que alguien las había dejado encendidas y nunca volvió a bajar. Estaba claro que nadie había usado este lugar por mucho tiempo. Afortunadamente, Justin había traído una linterna. No había puertas allá adentro, solo concreto imitando marcos de puertas. El diseño frío del sótano se asemejaba a la casa de Justin en cuanto a paredes y esquinas de la casa. Fuera de las ratas y algunas cajas abandonadas, el sótano estaba vacío. Los dos rebuscamos en las cajas, con cuidado de no molestar a las ratas, pero la mayoría estaban llenas de basura. Muchas de ellas estaban llenas de ropa vieja, muñecas espeluznantes e incluso algunas joyas que parecían ser caras. Cuando encontrábamos algo que parecía ser un tesoro, uno de nosotros lo metía en uno de sus bolsillos. Justin encontró una pelota y la pasamos entre nosotros en la oscuridad por un rato antes de retomar nuestra búsqueda. Había muchas cosas aburridas, papeles viejos que no nos interesaba leer y libros polvorientos. El sótano ahora parecía haber sido saqueado. Y digo, dependiendo de cómo lo vean, así había sido. ¿Qué carajo? Gritó Justin. Me di la vuelta para ver por qué Justin había gritado. Era David. Estaba bloqueando la salida. Se me heló la sangre. Aquel invierno, el de varios meses antes, de pronto inundó mis recuerdos. El frío de esa noche regresó a mi rostro. Ahora podía ver mejor a esta cosa. Usando los marcos de las puertas como referencia, vi que este ser era más alto que las puertas normales de una casa, teniendo que encorvarse para caber en el maldito sótano. Tenía un cabello fino que se iluminaba con la luz del sol que venía de la única salida. Una luz que ahora deseaba sentir en mi rostro desesperadamente. Y sus ojos, sus malditos ojos. Las pupilas llenaban todo el ojo, haciéndolos ver completamente negros. Ni Justin ni yo podíamos movernos. Pasaron 1 o 2 minutos de silencio. La cosa sonrió, lenta pero perceptiblemente. ¡Mierda, mierda, mierda! Sin quitarle los ojos de encima a la cosa, busqué algo, cualquier cosa dentro de una caja cercana. Agarré un viejo marco de fotos y me levanté de nuevo. Estaba listo para lanzarle lo que fuera para golpear a David. Justin empezó a respirar más rápido, comenzando a entrar en pánico. ¡Déjanos en paz! ¡Vete al diablo, bicho raro! Justin arrojó una caja entera, la cual estaba llena de ropa vieja que no queríamos. La caja cayó a sus pies y David la miró. Cada movimiento de David era lento, dolorosamente lento. David recogió algo del montón que se había salido de la caja. Los dos dejamos de respirar, esperando que él atacara o se defendiera, lo que fuera. Pero la cosa, David, se fue lentamente, sin advertencia, sin ruido. Los dos nos quedamos ahí,
incapaces de movernos por miedo a que él estuviera esperándonos. Rompí mi concentración para mirar a Justin, y él me devolvió la mirada. Hey. Rompí el silencio, esperando y rezando porque eso no llamara a la criatura de vuelta hacia nosotros. ¿Sí? Respondió Justin con la voz temblorosa. Vamos a mi casa. Los dos corrimos escaleras arriba, abriendo abruptamente la puerta trasera, agarrando lo que estuviera a nuestro alcance. Nos subimos a nuestras bicicletas y nos fuimos. No hablamos. No hasta que estuvimos en mi casa. Actuamos como si nada de esto hubiera pasado. Justin pasó la noche ahí, y los dos nos quedamos despiertos hasta la madrugada. Un día después, Justin se mudó a la casa de su abuelo, un lugar agradable justo a las afueras de la ciudad. Pregunté sobre esto años más tarde y, aparentemente, algo le había pasado a la familia que vivía arriba de donde vivía la suya durante aquella noche. Su mamá fue quien lo envió a la casa de su abuelo y no le dijo por qué hasta que fue un adulto. Justin y yo seguimos pasando el tiempo juntos. De hecho, pasábamos más tiempo juntos ahora. Prácticamente me iba todo el fin de semana a la casa del abuelo de Justin para estar con él. Estábamos lo suficientemente cerca de la ciudad como para que no fuera un problema conseguir transporte, pero lo suficientemente lejos como para que pudiéramos hacer más cosas. Todas esas casas a las afueras de la ciudad tienen grandes patios traseros, demasiado grandes como para hacer pequeños campamentos. Estar fuera de la ciudad significaba que podríamos hacer grandes fogatas, lanzar fuegos artificiales, etc. Justin consiguió una pistola de aire comprimido, y aunque nunca le disparamos a ningún animal, practicábamos nuestra puntería disparando a objetivos improvisados. Los objetivos que montábamos estaban en un cobertizo viejo. Un día hablamos del sótano el fin de semana antes de que comenzaran las clases. ¿Sabes qué era? La pregunta vino de Justin. Quería hacerme el tonto, pero inmediatamente supe de qué estaba hablando. ¿Qué cosa? La cosa que nos atrapó en el sótano. Justin hizo una pausa. Tú no gritaste. ¿Lo habías visto antes? Una vez. ¿Crees que te siguió a mi casa? No estoy seguro. Disparé la pistola de aire comprimido de Justin, fallando por completo el objetivo, y le pasé a Justin el juguete para su turno. ¿Lo has visto después de eso? Pregunté. Tal vez. Es como si lo hubiera parado en la esquina de mi habitación, pero cuando miro bien resulta ser una camisa colgada. Justin se estremeció al recordar esto. Olvidemos aquello. David. Le dije a Justin. Así es como lo llamo. ¿Por qué David? ¿Por qué tu mamá te llama Justin? Justin disparó su tiro y este dio justo al blanco. No lo sé. Lo llamo David por la misma razón que tu mamá te llama Justin. Porque, bueno, así es como son las cosas. Hice una pausa enfocando mi tiro. No sé. Soy solo un niño. Disparé al centro del blanco. Poco después de esta conversación, David fue a verme de nuevo. Justin estaba en Minnesota con su abuelo. Se había ido de viaje para visitar a la familia. Era el primer fin de semana desde que habían comenzado las clases y aún no me había acostumbrado al horario escolar. Así que me quedé despierto hasta tarde viendo Adult Swim o lo que fuera que estuviera a esa hora en la tele. Terminé quedándome dormido en mi sala. El sofá en el que dormía estaba bajo la ventana que daba a la calle. La ventana tenía cortinas, las cuales las había dejado abiertas después de cerrar la ventana. La televisión estaba al otro lado de la habitación. Si alguien quisiera, podría ver cualquier programa de Adult Swim desde lejos, pero por desgracia, nuestra TV tenía un sistema de apagado automático, por lo que después de 1 hora o más se apagaba.
Me estaba quedando dormido y comencé a estar entre sueños. Fue ahí cuando escuché un golpeteo que creí que formaba parte de ellos. Ahora sé que ese sonido no venía de ahí. La habitación estaba casi en silencio. La oscuridad era abrumadora. Mis ojos estaban acostumbrados a la tenue luz de la habitación, siendo la luna la única iluminación que había. No moví mi cuerpo. Estaba cansado. Tenía los ojos medio abiertos y observaba la habitación a mi alrededor. Estaba a punto de cerrarlos de nuevo cuando abrí completamente los ojos aún acostado. Cuando estaba a punto de levantarme, vi a David. Vi su reflejo en la pantalla negra de la TV. Me congelé. Mi mirada se quedó fija en el reflejo de David. Estaba sonriendo. Su sonrisa era anormalmente grande. Sus ojos estaban fijos en mí, mirándome. Yo me encontraba indefenso, asustado e incapaz de moverme. Observé aquel reflejo durante horas literales esta vez. Cada 10 minutos más o menos, mientras contaba los segundos, volvía a empezar cada que golpeaba el vidrio de la ventana. Alrededor de la segunda hora, sentí que tenía que ir al baño. Terminé orinándome en los pantalones. La mancha húmeda en mis pantalones era incómoda y apestaba. Sé que mi mamá y mi papá se enfadarían por orinarme en el sofá, pero no podía preocuparme por ese pensamiento en aquel momento. En ese instante necesitaba no moverme. Otra hora pasó y hubo 18 golpes en la ventana por cada hora que pasaba, cada 3600 segundos. El miedo que sentía era más fuerte que la necesidad de dormir. Otra hora pasó, otra más de esta dolorosa cuenta, de este golpeteo. Y después de otros 30 minutos, alrededor de las 6:30 de la mañana, el hombre frunció el ceño. Su expresión se volvió a enojo. La ansiedad que sentí mientras lo veía irse era inconmensurable. Una vez que estuve seguro de que se había ido, unos 5 minutos después de que desapareció de la televisión, corrí a mi cuarto. Me quité la pijama y la ropa interior y me desplomé en la cama. Mi papá estaba furioso por haberme hecho en los pantalones. Eran alrededor de las 2 de la tarde cuando me desperté. Salí de mi habitación con una toalla sucia alrededor de la cintura. Y mientras me dirigía a la ducha, mi papá me detuvo. ¿Por qué huele a pis mi sofá? Estaba listo para decírselo, pero solo después de ducharme. ¿Puedo bañarme primero, por favor? Podré explicarlo cuando esté limpio. ¿Estás borracho? ¿Tomaste algo? ¿Qué te andas metiendo en el cuerpo? Mi papá tenía una mezcla de furia y preocupación. Ignoré sus preguntas por el momento. Él me permitió ir al baño viendo la toalla que me había amarrado. Tendría que explicarlo. Él no lo dejaría pasar si no lo hacía. El agua de la ducha se sentía increíble. Lavé todo el sudor y orina que se me había pegado. Estar en una habitación sin ventanas por las que David pudiera mirar dentro me dio alivio. Me lavé por completo, desde el cabello hasta los pies. El agua me ayudó a despertarme, sacándome del estado somnoliento en el que me encontraba. Terminé mi baño, me puse ropa limpia y me encontré con mi papá justo al salir del baño. No sabía qué decirle. Sabía que no había tomado nada el día anterior. Pero, ¿qué parte de la noche sería creíble? ¿Un hombre increíblemente alto con los ojos negros mirándome mientras dormía? Traté de explicarle lo que vi y afortunadamente me creyó a medias.
Creía que podía haber habido un hombre en la ventana en la noche anterior, pero también me hizo una prueba de antidoping, la cual obviamente había salido negativa. Mis padres oficialmente estaban preocupados. Esta habría sido la segunda vez, según su conocimiento, ya que aún no les había mencionado del incidente del sótano que les había contado sobre David, aquel hombre nudista y espeluznante que tenía una fijación con su hijo. En ese momento la casa no era segura. No había nada que previniera una entrada forzada o cualquier tipo de crimen. Fue entonces cuando decidieron tomar la seguridad más en serio. Mi mamá fue contratada como maestra sustituta. Eso ayudó a pagar pequeños lujos como comida de marca. Mi papá eventualmente fue promovido y subió mucho de puesto. Aunque no tenía un título universitario, tomó tiempo personal para estudiar cómo funcionaban los bancos y los préstamos. Este estudio eventualmente le consiguió un trabajo otorgando préstamos a personas que querían comprar casas y autos o cosas por el estilo. Fue después de una de sus muchas promociones que mi papá compró cámaras de seguridad. Eso sería lo último que sabría de David en mis años de adolescencia. No sabría decirles por qué. Tal vez David tenía un entendimiento sobre la tecnología moderna. Tal vez se había aburrido de mí, pero solo porque no lo veía, no significaba que hubiera dejado de visitarme. ¿Quién sabe? Sin embargo, fue en enero, a principios de este año, cuando estaba revisando fotos antiguas. No había pensado en David desde que tenía 13 años. Ahora soy lo suficientemente mayor de edad como para beber. Habían pasado 10 años completos. En aquel tiempo, mi novia y yo estábamos planeando mudarnos juntos. Estaba llenando cajas con cosas que podría necesitar. Cuando estaba revisando mis cosas viejas, encontré algunas fotos antiguas de mis años de adolescencia. Algunas eran Polaroids. Otras habían sido impresas en unos de esos kioscos de Walmart. Era nostálgico vernos a Justin y a mí en esos años. Había una foto del día en que conocí a mi novia por primera vez y otra después de tomar mi primer trago. Luego, había una foto del viaje a la montaña que hicimos Justin y yo con algunos otros amigos. Fue el abuelo de Justin quien nos había llevado y quien había tomado la foto. Teníamos 16 en aquel entonces. Había otros 2 chicos, Brandon y Sam. La foto fue tomada con una Polaroid, pero había una incongruencia. Había 5 figuras en la foto. No pensé mucho en eso hasta minutos después, contando quiénes estaban ahí. ¿Cómo demonios no me había dado cuenta de esto? Los recuerdos de David regresaron. La nieve, el sótano, el reflejo. Había más fotos, algunas donde David estaba justo a mi lado. El desgraciado nunca me había dejado en paz. Las fotos que tenía llegaban hasta mi 21º cumpleaños. Y al revisar mi teléfono, tenía algunas fotos con él de la última Navidad. Aquella Navidad había sido el mes pasado. Mi novia entró en mi habitación, preocupada. ¿Qué pasa, cariño? Mira esta foto. Era la foto del viaje a la montaña. ¿Qué tiene? Sí, Doug. El abuelo de Justin tomó la foto. Y Justin, Sam y Brandon están en la foto conmigo. ¿Quién es ese? Señalé la figura. Ella comenzó a preocuparse. Se veía en su rostro, pero no dijo nada antes de que empezara a mostrarle todas las otras fotos. Una de mi cumpleaños, nuestro aniversario e incluso una del funeral de mi abuelo. Lo sé. Su volumen era tenue en comparación con su tono de voz normal. ¿Qué se suponía que debería saber ella? Parecía como si su novio se hubiera vuelto loco. Miré alrededor de mi habitación y comencé a empujar todo.
Rompí algunas cosas mientras abría las cortinas de mi habitación y miraba por la ventana. Ahí estaba él, en una de ellas, con su rostro casi pegado a la ventana, igual que la última vez que lo vi. No sabía qué hacer. Mi novia gritó al ver al hombre ahí, saliendo rápidamente de la habitación. Llamó al 911 explicando la situación. Mi mamá escuchó todo desde la sala y subió corriendo. Todo sucedió muy rápido. De pronto, mamá me empujó a un lado. 4 disparos resonaron por la casa. Mi mamá había comprado un arma, después de que la situación financiera mejorara, claro. Al parecer, nunca olvidó lo que dije, las experiencias que había tenido con David. Estaba lista para ese día. David lanzó un grito antinatural y salió corriendo. Me levanté a tiempo para verlo desaparecer en medio de la noche. La policía nos interrogó a los 3 más tarde, pidiéndole a mi mamá ver las grabaciones de seguridad. Los metrajes estaban dañados, desde minutos antes de que abriera la cortina hasta justo después de que David se hubiera ido. He pasado estos últimos meses con miedo, sin saber qué hacer después. Me dieron ataques de ansiedad durante largos periodos de tiempo. Pensé que mi novia me dejaría, pero aparentemente me ama más de lo que pensé, ayudándome a sobrellevar todo esto. Pero he estado así mucho tiempo. Odio tener que ser cuidado. Necesito recuperar mi vida. Voy a ir por las calles preguntando por David. Espero que él haya muerto por las balas. Pero por si acaso, estoy preguntando si alguien ha tenido una experiencia similar. Cualquier consejo o pista sobre lo que estoy enfrentando será apreciado. Muchas gracias por ver y escuchar esta historia. Tus likes y comentarios son muy importantes para mí, así que no dudes en escribirme. Me puedes seguir en todas mis redes sociales como Damita de Blanco. También me puedes escuchar en tus plataformas de podcast preferido. Comparte para que más amantes del terror se unan a esta gran familia. Enfrentando tus miedos, yo soy la